Hola queridos estudiantes de sexto año, en este segundo trabajo y continuidad pedagógica vamos a empezar con la cosmovisión alegórica. Si bien la cosmovisión alegórica la presenté los primeros días de clase, dependiendo de las burbujas y bueno, la presencialidad de cada uno de ustedes, pero fue ahí lo primero que abordé. Recordemos que cuando hablamos de cosmovisión hablamos de un modo de ver el mundo. La literatura toma este concepto para dividirla y al mismo tiempo dar cuenta que cuando uno accede a la literatura, accede a modos de ver el mundo. El primer modo de ver el mundo a través de la literatura va a ser la cosmovisión alegórica. La palabra alegórica viene de metáfora, es decir, de una comparación sin utilizar el cómo. Esa es la definición de manual. ¿Pero qué significa? Que cuando uno realiza una metáfora, intentas buscar no decirlo de modo literal, o sea, de modo simple y llano, sino que buscas algo que se le asemeje para que uno le remita el verdadero significado. Por ejemplo, si yo les digo mirada de cielo, podemos interpretar que esa persona tiene una mirada muy transparente, incluso capaz que tiene ojos claros, que le transporta a esa persona a un lugar muchísimo mejor. Bueno, un montón de significados puede tener, dependiendo obviamente del contexto, pero sabemos que no tiene ojos de cielo, ¿entienden? Es decir, que sus ojos no son el cielo, pero al utilizar la metáfora del cielo da a entender el verdadero significado, que obviamente siempre depende del contexto. Esto es muy importante. Sin el contexto nunca hay texto. Otro ejemplo de lo que sería una metáfora para hacer alusión a lo que es la alegoría es, por ejemplo, decirte tu mirada es de pozo, es decir, una mirada oscura, una mirada que esconde, una mirada que no es clara, ¿sí? Que es turbia, y aparte de pozos es algo que no podemos visibilizar. Entonces, esta cosmovisión tiene siempre metáforas, ¿sí? O sea, comparaciones sin utilizar el cómo. Es decir, nunca aparece la palabra como, eso significa. Yo no digo tus ojos son como el cielo, tus ojos son como un pozo. No, ese como está eludido, quitado, ¿sí? Implícito. Entonces, bueno, la cosmovisión alegórica utiliza metáforas para introducir una crítica social. Sobre todo, este tipo de literatura se utiliza en momentos donde hay censura, es decir, en gobiernos por lo general que obligaban a la gente a solamente leer una línea editorial o acceder a solamente un tipo de información. Entonces la gente, los artistas sobre todo, que querían denunciar la situación, buscan la metáfora para seguir expresando igual la denuncia, pero de un modo más implícito. Acá la primera obra que vamos a leer, y es lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Si están viendo este video tutorial, llegan hasta acá y primero lean la obra, que es La mala sangre, de la autora argentina Griselda Gambaro. Griselda Gambaro es una autora dramaturga, es decir, ella solamente escribe obras de teatro, es muy buena en eso, muy genial. Y en esta obra da cuenta de una familia que está situada en Buenos Aires en el año 1840, cuando el gobernador Juan Manuel de Rosas, en su segundo mandato en la provincia de Buenos Aires, estaba realizando un régimen bastante totalitario, donde se veía el bipartidismo entre su partido, que eran los federales, y contra los unitarios. Los federales, o sea, los que están en el mando de Rosas, buscaban un gobierno como el que tenemos hoy en día, federal, es decir, que haya una cabeza central, que es un presidente, pero que después en cada provincia esté la autonomía de un gobernador con su propio senado. Es decir, dividir la democracia, ¿no? Que no solamente esté concentrada en uno. En cambio, los unitarios lo que querían es la concentración
en una única cabeza, como era por ejemplo el mandato del rey de España. Y bueno, por eso justamente se peleaban, por qué tipo de gobierno iba a tener Argentina. Entonces Griselda Amparo toma este gobierno, el segundo gobierno de Rosas, gobierno federal, para en realidad hacer alusión al gobierno dictatorial, el último que atravesamos en Argentina, del 76. Ella esta obra la escribió en el 82, y en el 81, perdón, y se publicó un año después, en el 82. Es decir, lo publica en dictadura aún. Y ella en realidad quería denunciar el estado de las cosas, pero como no podía denunciar al gobierno vigente en ese momento, usa la metáfora y dijo, bueno, voy a buscar un gobierno que haya funcionado igual a este para expresar y denunciar lo que está sucediendo. Bueno, la cuestión es que la historia trata sobre una familia federal, un padre completamente despotista que se llama Benigno, una madre muy sumisa, que a veces se anima a ir en contra del padre, o sea, de su esposo, y decirle algo, pero por momentos se da cuenta de que no le conviene. Ya en la primera escena vemos cómo Benigno, que Benigno viene justamente de la palabra bueno, agarra su brazo, se lo tuerce y, y le exige que le diga te amo, ¿no? Y ella con temor se lo dice solamente para satisfacerlo. La madre se llama Candelaria. Candelaria viene de luz, ¿sí? De candelabro, por ejemplo, ¿no? Que es la estructura para poner las velas. Y ella es todo menos luz, justamente porque la persona que la está pagando es su propio esposo. Tiene una hija que se llama Dolores, ya el nombre también es bastante alegórico, bastante metafórico, porque es una chica que sufre. Si bien al principio la vemos como un personaje bastante cruel, similar al del padre, ella en realidad todo el tiempo se revela contra la figura del padre. Al principio, perdón por el mensaje, al principio habrá sido para seguir la misma línea del padre, pero después ella se diferencia y termina vinculándose con un nuevo personaje dentro de esa estructura familiar que es Rafael. Rafael es el profesor de literatura y de latín, de botánica también, de Dolores. Es un profesor que lo contrata el padre solamente porque es jorobado, entonces no le va a traer como problemas al padre. O sea, él todo el tiempo repite la frase de la madre la madre se me enamora, la hija se me calienta, o al revés, capaz, estoy diciéndolo, pero hace alusión de que cualquier hombre que ingrese a esta casa, tanto su mujer como su hija se van a enamorar de él. Es esa cuestión bastante banal, ¿no? Pero la pronuncia constantemente. Por eso elige un jorobado, porque dice, bueno, no va a tener problemas. Rafael es el único que tiene como un nombre no alegórico, pero sí lo que tiene de alegórico es su condición física, su joroba. ¿Por qué? Porque en apariencia eh, es el único que en realidad parece que tiene algo malo, ¿no? Estoy diciendo entre muchísimas comillas, sobre todo para la época, pero es el más acertado de todos, es el que siempre intenta ponerse en su lugar, hacerse respetar, intenta siempre decir cuando las cosas no le gustan, por más de que esté obligado a tener un trabajo que en un lugar donde él no le apetezca, pero bueno, lamentablemente es así y necesita el trabajo. La cuestión es que el desenlace de la historia es bastante fatal, podemos decir incluso que es una tragedia. Y lo vemos en principio también por el color de la casa. Siempre van a ver que el inicio, en la descripción, dice que los personajes están vestidos de color rojo, rojo granate, o sea, ese rojo oscuro de la sangre, ¿sí? Y también hace alusión al Partido Federal, que ellos se representaban con el color rojo. Pero al mismo tiempo el rojo significa también la sangre, ¿no? La tragedia. Y ya el nombre de la obra se llama La mala sangre, ¿no? Eso que nos provoca angustia, dolor. Bueno, siguiendo con el tema del argumento, vamos a ver que hay un desenlace bastante cruel de Rafael, porque Dolores lo ofende y él le pega a Dolores.
Entonces el castigo del padre y también de Fermín, que es la mano ejecutora del padre, asunto, es golpear a Rafael hasta lastimarlo cruelmente. Tanto que Dolores en un momento se da cuenta del error que comete, porque ella sabe que como que provocó esa escena, por más que está re justificado de que él le haya pegado, por supuesto, pero ella sabe como que provocó eso. Dolores se arrepiente y ahí empatiza completamente con Rafael y lo ve, calculo, como una especie de escapatoria de esa casa. Ella en realidad está prometida con un hombre que se llama Juan Pablo de los Valles Dorados. También da cuenta del nivel económico de esta persona y que al padre obviamente le conviene que se case con un hombre así y no con una persona como Rafael. Ella al empatizar con Rafael, Dolores con Rafael, dice que se enamora, le dice te amo y planifican escaparse juntos. Es como demasiado, ¿no? Para 2 minutos que se conocen. Nuestra era las cosas no funcionan tan así. Pero, bueno, planifican escaparse, aunque la mamá de Dolores escucha todo, le avisa al padre. Y en el momento donde se van a escapar, agarran a Rafael y lo terminan matando. La escena final, Dolores dice que ella le duele, pero ella no grita, ¿sí? La frase la tenemos al final. Ahí dice, el silencio grita. Yo me callo, pero el silencio grita. ¿Sí? Esto, si lo explico un poquito más adelante, es la escena final. Ella no puede hablar, pero ese silencio también es perturbador. Vean que a veces uno cuando está enojado no habla y la otra persona te pregunta, ¿qué te pasa? No, nada. Después te quedas como... Y algo pasa. O sea, el silencio también es incómodo, el silencio también es denuncia. Y otra cosa que les quiero aclarar es que en un momento, en todo momento, aparece la voz externa de la casa de una persona que grita melones, melones. Esos melones en realidad son las cabezas de los traidores al régimen federal. Toda persona que se quisiera pasar del bando federal al unitario, o en realidad no pasarse de bando, no quería pertenecer a los federales, les cortaban la cabeza y las ponían en un carro con todas las cabezas y les van tirando a la casa de los federales para darles miedo a que no se pasen de bando, que no se quieran bajar. Incluso lo que hacían es cortarles la cabeza, colocarlas en estacas y ponerlas en los caminos, para que nadie quisiera pasarse de bando, o sea, para ejercer el miedo y el terror. Esto, como les dije al principio, tiene mucho que ver con el régimen militar, porque cualquier persona que estuviera en contra de los militares, ¿qué se hacía? Si obviamente representaba una amenaza, ¿no? Entre comillas, todo esto, para el gobierno los agarraban y los llevaban a los centros de reclutamiento, donde en realidad los terminaban matando. Eran centros de retención, ¿sí? Centros donde directamente a las personas se les sacaba su libertad y no aparecía más. Por eso hoy en día tenemos tanta cantidad de desaparecidos a causa de la dictadura. Bueno, acá al principio van a tener toda la introducción, que es más o menos lo que yo hablé. En el primer punto lo que les pido es que lean la obra. La pueden descargar a través del link mío de Drive o también yo se las paso por el grupo de WhatsApp. Y después lo que tienen también es si a uno le cuesta leer o algo o le cuesta concentrarse, en YouTube están los enlaces para verla online, la obra. Es igual que escrita, un poco más breve capaz, pero la verdad leanla porque es una obra muy, muy buena. La 2 dice, esa sería la primera pregunta en realidad, ¿qué sensación te generó la obra? ¿Cuáles sentimientos experimentaste al leerla o verla? Y justificar. Es decir, ahí tienen que decir todo lo que ustedes sintieron. No, me dio bronca porque me parece injusto. No, bueno, explíqueme qué, ¿sí? ¿Qué escena en particular? Justifiquen, siempre hacen una introducción, un desarrollo y una conclusión. En el punto 3a dice, teniendo en cuenta que hablar de mala sangre significa lo perverso, lo vengativo, lo malicioso y lo que te provoca angustia, enumera 2 razones por las que la obra de Griselda Gambaro se tituló La mala sangre. Es decir, tienen que justificar a partir de 2 argumentos sólidos por qué la obra se llama así. Piensen también capaz en justificar por escenas puntuales y también tengan en cuenta que cuando hablamos de mala sangre
eso que nos provoca angustia. Pero la sangre al mismo tiempo color rojo. Y en la obra el color rojo también es muy importante. Ese dato para que lo tengan en cuenta. En el B dice, escribe un texto expresándote libremente, donde cuentes qué aspectos de tu entorno, o sea, tu círculo íntimo, familia, amigos, compañeros, o bien más generales como tu ciudad, provincia, país o mundo, te generan mala sangre. Es decir, que te provocan angustia, que, que te dan bronca, que no podés como controlar eso que sentís. Y me lo cuentan. También con introducción, desarrollo una conclusión y justificando todo lo que me dicen. Acá lo importante es la escritura. Recuerden respetar las mayúsculas, las tildes, la ortografía. En el 4A dice, seguramente han escuchado hablar de las sociedades patriarcales o del lema abajo el patriarcado. Pero, ¿qué significa patriarcado? Es una forma de organización social en que la autoridad es ejercida por un varón, que es el jefe de la familia, denominado patriarca. Es en toda constitución donde es el hombre el que ejerce el poder sobre un grupo. Y dice, en la obra, ¿cuál es el pensamiento y comportamiento de las mujeres de la historia ante la figura del hombre? Es decir, las mujeres acá son Dolores y Candelaria, que es la madre. ¿Cuál es el papel que cumplen? ¿Sí? ¿Qué rol es el que cumplen en la historia? ¿Qué ejercen? ¿Qué importancia tienen? Y después les pregunto, ¿se asemeja al papel de la mujer actual? ¿Es decir, al rol que la mujer cumple hoy en día? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ahí justificamos. Siempre incluyen ejemplos de la obra. La B dice, ¿de qué modo se puede asociar el concepto de poder con la obra? Es decir, ¿cómo vemos el poder en la obra? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién no lo tiene? ¿Por qué el que tiene el poder es el que domina? ¿Sí? ¿Y de qué modo también lo ejerce el poder? Si es por la fuerza, si por la palabra, ¿sí? Y ahí justifiquen con un ejemplo de la obra. Y en el 5 y último dice, al final de la obra Dolores pronuncia, el silencio grita, yo me callo pero el silencio grita. Esto que les decía, ¿no? Yo me mantengo en silencio pero igualmente esto molesta. ¿Qué opinas al respecto? Perdón, según ella, ese modo denuncia la situación con Rafael. Ahí tienen que ver qué pasa con Rafael, ¿no? Porque Rafael en realidad no se dice explícitamente, pero se va a entender que Rafael muere, sí que lo matan. Entonces, ¿por qué ella reacciona así? Dice, ¿qué opinas al respecto? O sea, esta cita que ella pronuncia. ¿Eso sucede en la actualidad? O sea, que uno denuncia atrás del silencio. Sí y no. ¿Y por qué? Puedes contar una experiencia personal o bien remitirte a situaciones más generales. Bueno, cualquier duda me mandan. Recuerden que voy a estar en licencia igualmente. Así que voy a tardar más en responder. Nos vemos a la vuelta. Espero que les haya servido este tutorial y cualquier cosa me escriben a mi mail. Sí, a mi mail, porque es la de licencia. Les mando un beso grande y espero que estén muy bien.